que lo conozcas, ese famoso. Tú sabes lo lindo que levantarse la madrugada y tirarse de rodillas y orar. Buscar a Dios por medio de la oración. O sea, aunque no me invite a predicar, yo tengo que vivir una vida de oración. Entender que lo primero es orar antes que todo. Cuando tú oras, la mano de Dios te levanta. Queremos crecer, queremos hacer cosas grandes, pero primero no nos doblegamos. Yo recuerdo que yo crecí en la oración. Allí no había muchas cosas, allí no había música, allá no había adoradores. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones, Dios te bendiga. Tu hermano el evangelista Randy Jesús Matos Jiménez. Y este es tu segmento Sintonizando el Cielo. Y esta es tu plataforma de YouTube, Excelencia Cristiana Televisión. Si no te has suscrito, yo te pido que lo hagas, por favor, que lo compartas con tu mamá, con tu papá, con tu familia entera, para que reciba de esta hermosa palabra cada día, aleluya. Y si estás ocupado en este momento, deja eso por favor, y a pan con chocolate, compra palomita, compra refresco, para que disfrutes frescamente en tu casa de esta poderosa y hermosa palabra en este día. Declaro que los cielos de Dios se manifiesten en tu casa, en tu vida y también en los tuyos. Y prepárate, porque en este día hay una palabra poderosa desde el cielo de aquí y para tu casa, aleluya. Y como siempre, cada día nosotros tenemos invitado nuevo, aleluya. Y este invitado es muy especial para mí, porque aleluya, trae una palabra poderosa del cielo, de Excelencia Cristiana Televisión, para tu casa. Así que espérate, porque hay una palabra para ti. Dios le bendiga a todos. Soy el evangelista Luis Guzmán, mi pastor Domingo Cruz. Hoy venimos a traer una palabra de vida. Amén. Una palabra de transformación. Gloria al una Señor. Palabra de cambio. Aleluya. Entonces tenemos como base bíblica el libro de Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 13. Aleluya. Pues leemos la palabra en el nombre de Jesús. amén, amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Wow. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra ellos. Versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiestan ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 23. Puesto en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Sin embargo, el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiende tu mano para que haga sanidad y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Wow. Tomando esta base bíblica y estableciendo el tema, el poder de la oración.
poder de la Cuando oración. hablamos acerca de la oración, es la comunicación del hombre con Dios. Es la relación que puede tener un hombre con Dios. Entonces, tomando esto en consideración, el capítulo 4, la historia se remonta del capítulo 3 de un milagro que sucedió por medio del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Wow. Había un hombre imposibilitado de los pies, era literalmente paralítico. Ellos fueron a la hora novena, precisamente fueron a la hora de la oración, porque eran personas, eran apóstoles que oraban, le apasionaba orar. Y en el momento que suben a la oración, se encuentran con este paralítico alante en la iglesia, en el templo. Pedro y Juan, mirándolo a los ojos, extienden la mano y dicen: no, hay que orar por ese hombre, porque tenemos la oración de herramienta. Y oraron por ese hombre y el milagro automáticamente se efectúa. Comienza a saltar, comienza a brincar. Wow. Lo extraordinario de esto es que la escritura nos enseña que producto de este milagro hubo un alboroto. Tomaron a Juan y tomaron a Pedro y lo encarcelan y lo están custodiando y lo están también acusando por ese milagro. Ahí es que Pedro y Juan intervienen y comienzan a hablar. Oye, esto es una prueba indudable. Las personas comenzaron a decir: no, pero estos hombres no saben hablar. Estos hombres son del vulgo. Ellos no tienen mucho conocimiento. Wow. Pero vemos ahora un pecador, un campesino enseñándonos a nosotros la escritura. El apóstol Pedro, con toda altura, con todo conocimiento, comenzó a refutar y comenzó a cuestionar y hablar acerca de lo que hace el poder de Jesús. Wow. Eso es lo que hace la oración. La oración hace con los hombres que le desarrolla el denuedo. La oración hace con los hombres que un campesino lo pone a enseñarle a la gente adiestrada, a la gente que tiene un alto conocimiento. El apóstol Pedro, en esa atmósfera de oración, la oración lo posicionó como apóstol, pero también lo posicionó como orador. Oye, dice que el apóstol Pedro, por medio de la oración, comenzó y en su primer discurso se convierte en 3,000. Wow. Y algo que me enseña la escritura, luego que el apóstol Pedro lo llevan delante de lo que lo acusaban, que lo señalaban, de 3,000 pasaron a 5,000. Yes. O sea que la oración hace que se multipliquen las cosas. El apóstol Pedro comenzó a desarrollar cosas y fue por medio de la oración que se comenzaron a abrir las puertas. O sea, lo que él vio como algo de escasez, lo que él vio como encierro, fue lo que Dios vio para abrirle una nueva plataforma y que la gente entienda que él convierte a los campesinos en profesionales espirituales. Dios Amén. mío. Es muy poderoso todo esto que tú dices, mi hermano, porque cuando nosotros aprendemos lo que es el poder de la oración, nosotros muchas veces podemos notar de que hay cosas que pasan en nuestra vida, pero cuando nosotros oramos ante Dios de corazón, eso que pasa en nuestra vida se convierte en bendición. Porque Dios muchas veces permite que pasen cosas en nuestra vida para que nosotros aprendamos a orar y a depender de Él. Pero muchas veces, cuando pasan situaciones, nosotros en debe de orar a Dios, aleluya, nosotros lo que vamos ante un hermano de confianza a contarle. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces le damos el primer lugar al hermano, aleluya, en debe de orar y buscar y clamar a Dios, aleluya. Quiero que entienda algo, es que si tú estás en este momento, en este lugar, aleluya, es porque tú eres la persona correcta, la cual Dios eligió para este tiempo, para que ores y para que clame por lo que está pasando y por lo que está viviendo. Es verdad que los vientos son fuertes. Es verdad que el sistema se levantó contigo. Pero tengo noticia contra ti todavía. Todavía la oración tiene poder. Todavía la oración tiene poder. Es verdad, aleluya, que tú muchas veces caíste. Pero cuando tú oras delante de Dios, aleluya, el cielo aleluya se abre en tu Santo casa. Dios. También en tu vida. Poderoso. Por ende, aleluya, la oración que tú estás diciendo, orando ante Dios, no se quedó en el vacío. Tarde o temprano Dios la va a responder, porque Dios es un hombre de palabra, y si Dios dijo que le iba a responder, no importa las veces que tarde, lo que importa es que cuando menos te lo espere, la respuesta de Dios estará en tu vida y también en tu casa. Aleluya, poderoso, Randy. Hay que saber que los apóstoles vienen de una amenaza. Dice que lo amenazaron.
Y le dijeron para que no predique más en ese nombre, ni hable en ese nombre. Y Pedro dice que yo no puedo callar lo que he oído. Más bien, no puedo callar tampoco lo que he visto. Cuando Pedro comenzó en el ámbito de la oración y comenzó a desarrollar cosas espirituales, del capítulo 2 de Hechos, encontramos los 120 que permanecieron orando. Amén. Ahí es que el Espíritu cae sobre el apóstol Pedro y comenzó y dio un discurso. Pero primero oró y luego el Espíritu descendió. Wow. El problema de esta generación es que quieren salir de los lugares sin orar primero, Wow. sin Dios guiarlo, sin que el Espíritu Santo le caiga. Si vamos al capítulo 13 de Hechos, notamos que el apóstol Pablo, que no era nada todavía, lo que se le conocía como Saulo, dice que estaba sirviendo en la iglesia al conjunto de Bernabé. Wow. Y dice que el Espíritu Santo habló con los obispos, el Espíritu Santo habló con los diáconos, el Espíritu Santo habló con las redes apostólica y le dijo: párteme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Cuando tú eres un hombre de oración, provoca que el reino de Dios se manifieste. Cuando tú eres un hombre de oración, tú provocas que el Espíritu Santo hable de ti. Oh Espíritu de Dios, oiga bien, como Dios, como hombre de carne y hueso, provocaron que el Espíritu Santo hablara de ellos. No salgas si primero Él no habla de ti. Si no permanece en oración, no busque la fama, no busque la luz, se provoca orar para que el Espíritu hable de ti. Yo recuerdo algo, Randy, que cuando yo inicié en un campo blanco hace aproximadamente 10 años cuando me convertí. Wow. Y yo recuerdo que habían 3 ancianas, 2 de ellas partieron con el Señor, una de ellas se encuentra en España. Pero crecí con esas mujeres orando de madrugada, haciendo vigilia, haciendo oración. Ni siquiera pensaba que Dios me iba a usar, pero ellos fueron las primeras profetas, ellos fueron las primeras mujeres que Dios utilizó en el plano de la oración. Eran mujeres que oraban 7 horas, 8 horas de rodillas, literalmente. Provocaban a Dios, buscaban a Dios. Y yo recuerdo que en esa época nosotros buscábamos a Dios por medio de la oración. No era para que Dios no utilizara en un mensaje. Ni siquiera mi pensamiento era de que Dios me iba a utilizar o que Dios me iba a usar. En ese entonces orábamos y buscábamos a Dios por medio de la oración. Fueron momentos tan extraordinarios de la oración que veíamos cómo la iglesia se derramaba el aceite espiritual. Wow. Veíamos cómo en la iglesia descendía humo. Veíamos como en esa iglesia de zinc temblaba el zinc cuando orábamos. O sea, fueron momentos espirituales y momentos que me han enseñado a escalar en el espíritu. Mujeres que me profetizaron por medio de la oración y me dijeron: mira, Luis, te daré un consejo. Que nada sea más alto que tu rodilla. Wow. Me dijo: no importa donde Dios te lleve, entiende que la parte más grande de ti será cuando esté de rodilla. Cuando termines un mensaje, ponte de rodilla y verá el cielo a tu favor. Cuando termine una predicación, ponte de rodilla. Hay que entender, como lo dijo el avivador de Gales, Evan Robert: doblégame, Espíritu Santo. Después de haber terminado poderoso mensaje, se doblegó en oración para que Dios lo usara. Tenemos que entender que por más que hablemos, por más que digamos, hay que ir al plano de la oración y rendirse a Dios en oración. Cuando tú eres un hombre de oración, para ti no hay límite. Cuando tú eres un hombre de oración, tú no tocas la puerta, Dios abre la puerta. Cuando tú eres un hombre de oración, tú no tienes que tocar puerta y romper el techo, porque la oración se encarga de posicionarte en los niveles más altos. Tú dijiste algo muy fuerte que me marcó bastante cuando dijiste que hay personas que salen sin orar a la calle o a los lugares a predicar, etcétera. Y podemos ver en Mateo 3 que aquí hay una historia muy conocida. Dice que en Mateo 3, aleluya, pasaron 3 cosas. El cielo se abre, escucha la voz y vino la paloma. Pero cuando el cielo se abre, que dice: este es mi hijo amado,
O sea, Dios está exhibiendo a Jesús como un hijo aquí en la tierra. Entonces, cuando pasa eso, automáticamente en Mateo 4 pasa otra historia. Y es que Satanás dice, si eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Aleluya. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque el cielo habló de que Jesús es el hijo, pero en la tierra alguien quería ponerlo en duda. Pero cuando Dios exhibe a Jesús como hijo, él tenía 30 años, aleluya, en la calle, aleluya, pero automáticamente su ministerio se expande, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios lo exhibió como hijo. El problema de nosotros hoy, aleluya, que nosotros estamos saliendo a la calle antes de que el cielo nos exhiba, aleluya. Tenemos que entender que cuando Dios nos exhiba como hijo, automáticamente, aleluya, las manifestaciones serán sobrenatural. Las puertas se abrirán solas, aleluya. Porque Jesús de Nazaret te está diciendo en este día, antes, aleluya, de tú predicar, primeramente te tengo que formar, te tengo que exhibir como hijo. Tienes que meterte en la chequina, en la oración, aleluya. Poderoso. En Mateo 6, mi hermano, Dios lo que hace es que enseña a través de Jesús, aleluya, a los apóstoles a cómo orar y cómo no orar, aleluya. Él dice, aleluya, cuando tú ores, entra en tu aposento y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero estamos en un tiempo que vamos al monte, aleluya, y decimos, estamos aquí en el monte, queremos orar por ti, estamos aquí en el monte, queremos clamar por ti, cuando Dios me dice a mí que entre en mi aposento y Él me recompensará en público. Él dice, yo necesito que tú ores, ¿verdad? Pero yo quiero que tú cierres la puerta, aleluya. Yo quiero que cierres la puerta, que estemos solo en intimidad. Pero ahora, aleluya, nosotros, aleluya, vamos al monte, nos tiramos 20 fotos para que la gente vea que estamos en el monte. Hermano, no es así. Dios lo que dice, aleluya, que nosotros tenemos que entender que cuando vamos al secreto, la gente no tiene que saber eso. A la gente no le interesa eso. A la gente lo que le interesa que cuando tú salgas de ahí, manifieste a Dios en todo lugar, aleluya. La gente lo que quiere que cuando salga de ahí, el poder de Dios se manifieste. Mi hermano, ya la gente se cansó de la palabra bonita, de la prédica bonita. La gente quiere ver manifestación del poder de Dios. Y te voy a decir algo, tú eres esa persona la cual Dios escogió hoy para que manifieste el poder de Dios aquí en la tierra a través de la oración. Poderoso. Sí es, Randy. Mire, hay que comprender que hemos avanzado en tecnología. Yes. Hemos avanzado a nivel conciliar. Hemos avanzado en redes apostólicas. Hemos avanzado en ministerios poderosos. Pero se ha descuidado lo más importante, que es la oración. Dice que aconteció un problema con los apóstoles. Y dice que se descuidó el sustento de la viuda. Y dijo el apóstol Pedro, no, es que no podemos descuidar el ministerio de la oración y la palabra para atender a las viudas. Vamos a asignar al diácono para que ellos se encarguen. Para que usted se fije en el poder y en la preocupación que tenían los apóstoles de orar. Hoy en día la gente no quiere vivir tiempo de oración. La gente no quiere orar. La gente lo que quiere es que lo llamen. La gente quiere que lo inviten a predicar. La gente quiere que lo conozcas, ese famoso. Tú sabes lo lindo que levantarse la madrugada y tirarse de rodillas y orar. Buscar a Dios por medio de la oración. O sea, aunque no me invite a predicar, yo tengo que vivir una vida de oración. Entender que lo primero es orar antes que todo. Cuando tú oras, la mano de Dios te levanta. Queremos crecer, queremos hacer cosas grandes, pero primero no nos doblegamos. Yo recuerdo que yo crecí en la oración. Allí no había muchas cosas. Allí no había música, allí no había adoradores. Allí lo que había ancianos y un piso de tierra para orar. Allí no había luces. Pero hoy en día estoy en un lugar donde veo la gloria de Dios, donde veo manifestaciones. Pero tengo que orar, vivir un tiempo de oración
oración. Las cosas no llegan de la noche a la mañana. Tenemos que buscar a Dios en intimidad y conocer al Dios de la Biblia. Yo creo que la Biblia a veces no necesita ser predicada. Nosotros deberíamos de ser la Biblia predicada. La gente tiene que entender y vivir en oración. Yo recuerdo que fui a montaña hace años. Y subiendo a la montaña me he topado en el secreto con Dios. Y yo recuerdo que cuando por lo regular busco a Dios en oración, no busco para ser usado. A veces lo que voy a hablar con Dios. Y digo, Señor, yo te necesito. Yo necesito encontrarme contigo. Yo necesito que tú me prediques a mí. Yo necesito ser tu amigo. Yo necesito experimentar cosas espirituales. Recuerdo que predicando en un servicio hace unos días, subiendo a la plataforma, pasó algo extraordinario en el camino. Estaba en la parte de atrás. Cayó el Espíritu Santo sobre todo. Pasaron minutos y la iglesia entera estaba envuelta en el poder de Dios. Yo recuerdo que el Señor lo que me trae es la oración. O sea, no fue que llegó el predicador importante, fue que la oración acumulada provoca que el Dios se manifieste, que Dios se mueva en el territorio. Me llama mucho la atención que dice que cuando los apóstoles fueron a donde estaban los discípulos, comenzaron a explicarle lo que pasó. Automáticamente ellos comenzaron y dijeron, Señor, se reunieron los reyes, se reunieron los políticos para cerrar las puertas a los hombres de Dios. Grave error cuando tratan de engañar a un hombre que ora. Grave error tratar de engañar a un hombre de oración. Y lo voy a volver a repetir, aunque lo he repetido en algunas ocasiones. Yo recuerdo que exactamente me invitaron a una radio hace unos meses. Recuerdo que cuando voy de camino a la radio, Randy, hubiera vivido un tiempo largo de oración. Y me llaman y me dicen, hermano Luis, yo quiero que usted predique en tal lugar, en una actividad. Yo le digo a mi esposa, porque siempre oro y siempre me comunico, le digo, me invitaron a predicar antes de ir a la radio a un lugar, pero yo siento que no puedo moverme para allá. Algo me ha dicho que no vaya y predique a ese lugar. Voy a la radio y regreso. Automáticamente no comienzo a orar, pero el Espíritu Santo provoca que ore. Habla conmigo, te quiero enseñar algo. Yo recuerdo que cuando comienzo a hablar con el Señor, le digo, Señor, ¿qué tú quieres? Me está inquietando. Me dice, Luis, yo no quiero que tú vayas a predicar a ese servicio. Yo le digo, por Espíritu Santo, me están invitando, es un jubileo, es una actividad, va gente allí, yo necesito llevar la palabra. Te digo que no predique allí, porque han hecho un entramado contra ti, van a hacer una reunión y te van a ofender y van a acusar tu ministerio. Como yo revelo los secretos de los faraones, te estoy revelando que no vayas, porque tienen una reunión y una mala propaganda contra ti. Y yo digo, no, el Espíritu Santo me está hablando, yo lo voy a escuchar. Automáticamente llamo al varón, le digo, varón, mire, al Dios que yo conozco revela los secretos del faraón, al Dios que yo conozco revela los misterios de los reyes, y me está diciendo a mí que ustedes tienen un entramado contra el hombre de Dios. Te tengo algo que decir, al Espíritu Santo nadie lo engaña. Cuando tú vives en el Espíritu, tú vas más allá, un paso más adelante que los naturales. Cuando tú vives tiempo en el secreto, entiendes como Pablo que la barca no se va a destruir. Se te reveló que tú vayas a encallar en Marta. Por eso en el proceso la barca se te va a romper. Por eso en el proceso el ministerio tal vez se va a desbaratar. Pero si algo no te va a abandonar, es la oración y el Espíritu Santo. Cuando tú oras, Dios te revela los secretos. Cuando tú oras, algo tiene que pasar. Santa Tai, Dios mío, yo siento a mi Padre, yo siento a Dios en esta cabina. Oye, si tú tratas de engañar a los hombres de Dios, es posible que te pase como Ananías y Zafira, salga muerto. Cuando tú eres un hombre de oración, tú trasciendes en el tiempo. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles. Pedro desarrolló eso, pero fue en el plano de la oración.
Y es el problema que tenemos hoy en día, que queremos hacerle daño a los hombres de Dios, a los hombres de oración, y decirle: no inviten a Randy, no inviten al varón porque él no me convence. Yo lo noto medio extraño, pero nunca han hablado contigo, nunca han tratado contigo, nunca han orado a Dios por ti. Oh Espíritu de Dios, es mejor hacer silencio, porque haciendo silencio hacemos más. Si tú no vas a orar, haz silencio, pero deja que el hombre de Dios se multiplique, deja que el hombre de Dios crezca. Y dice que enseñando la escritura esto, dice que el apóstol Pedro y los discípulos oraron y dijeron: mira sus amenazas, pero Señor, concédele a tu siervo que se hagan señales y milagros, y que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Dice que automáticamente terminaron de orar. Dice que comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo y a predicar la palabra con denuedo. ¿Sabe lo que hace la oración? Que un mudo lo pone a hablar, un tartamudo lo comienza a enseñar. Yo recuerdo, Randy, que yo no sabía ni decir la I. Yo recuerdo que yo no sabía ni leer bien la Biblia, no sabía ni siquiera predicar, no sabía decir nada. Pero cuando comencé a orar, me topé con este texto bíblico que Dios pone a los que no saben hablar, a los que no tienen conocimiento, a enseñar. Él recoge de donde no sembró. Oh Espíritu de Dios. Y eso es lo que hace cuando tú oras. Dios te multiplica, porque te hace ver cosas sobrenaturales, te hace ver cosas espirituales. Y yo tengo tanto testimonio que por razones de tiempo no voy a agotar, pero sí voy a agotar el último, que es en el plano de la oración. Yo recuerdo que esa anciana que está en España, la hija me dio un testimonio de ella llamada Olga, y dice que para trasladarse de la iglesia donde está, o sea, de su casa a la iglesia, tiene que pasar un puentecito, pero bajo nieve. Wow. Y mucho frío, y está cayendo la nieve. Una anciana casi de 80 años. Wow. Pero camina y es dura. Y los hijos le dijeron: mamá, tú no puedes trasladarte ya a la iglesia. Y ella iba con su foco a la iglesia cuando oscurecía o cuando se nublaba. Y decía: no, mamá, tú no puedes ir. Y ella dijo: no, yo no puedo dejar de ir. Yo no puedo dejar de ir a la oración. Yo no puedo dejar de ir a congregarme en la oración, porque para mí la misma nieve la siento como en verano. Esta mujer despertó un misterio y dijo: cuando yo voy a la oración puede haber frío y en ese momento se convierte caliente. Esa anciana prende su foco, camina 2 kilómetros para orar y congregarse en la oración. Hay personas que la gente no conoce, hay personas que nadie sabe de ellos, pero viven una vida doblegada a la oración. Tal vez no predica como yo, tal vez no habla como yo, pero formó este hombre de Dios para que crezca doblegado en oración. Tal vez nadie conoce su nombre, pero tal vez van a conocer su historia. Hay ancianos que oran, hay ancianos que oran por ti, Randy. Tal vez la unción que Dios ha depositado no es porque seamos grandes, es que ellos están orando a Dios y le están diciendo: Señor, ya yo llegué a ser anciano, ya no me puedo mover como se mueve Randy, ya no me puedo mover como se mueve Luis, pero úsalo, Señor, en milagro, pero úsalo, Dios, con denuedo. Y eso es lo que Dios anda buscando. Si yo no puedo dar la palabra a Dios, usa a mi hermano Randy. Sea humilde, mi hermano, aprenda a orar. Si usted no puede hacer las cosas, ore para que el Señor levante gente, pero no le sirva de tropiezo a los hombres que oran, no le sirva de tropiezo a los hombres de oración. Aleluya. Wow. Muy fuerte, mi hermano. Dame esta palabra para que ore, mi hermano. Y es que tiene tanto poder la oración, mi hermano, que yo recuerdo que estaba el apóstol Pedro, estaba preso. A él lo metieron preso y todo eso. Y dice que habían 2 guardias ahí. Aleluya. Cuidando a Pedro para que no se escape, etcétera. Pero habían una persona orando en su casa. El apóstol Pablo a Pedro. Habían una persona orando en su casa. Orando. Aleluya. Porque ellos pensaban que no había solución. Aleluya. Y que iban a matar a Pedro. Pero Dios lo que hace es que Dios saca de la cárcel a los hombres de Dios
Y la oración que esa persona unánime hicieron en aquel momento provocaron que Pedro salga de la cárcel. Aleluya. Y que llegue de sorpresa a aquel Santo lugar. Dios. Lo que estoy diciendo es que la oración que tú estás haciendo, eso va a provocar que Dios liberte a tus hijos, que liberte a tu familia, Aleluya. que liberte a los tuyos. Esos hijos que están metidos en el alcohol y en la droga, Dios lo va a libertar a través de tu oración. Por ende, que tu oración no mengue, sino que aumente más, que aumente más. Aleluya. Yo quiero que tú ores por esa gente que está ahí, por favor, aleluya, que mengó la oración de ellos, para que sea el Espíritu Santo Aleluya. poniendo esa hambre cada día de hecho orar y de pasar tiempo en la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por esas personas que han perdido la pasión por la oración. Y lo que hemos predicado hoy y lo que hemos enseñado Gracias, Jesús. ha sido de pasar tiempos en oración. Así es. A veces nos sentimos desanimados, pero vamos a orar para que Dios levante esos hombres que han caído, esos hombres que se sienten débiles. Señor, oramos Padre, en este día, Dios. Gracias, Jesús. Tú eres un Dios que hace milagros. Sí. Tú eres un Dios que transforma. Tú eres un Dios muy sobrenatural. Yo oro por medio de esta impartición en el Espíritu. Que tú, Dios mío, levante los hombres de Dios en oración. Sí, Espíritu. Que entendamos que hay que volver la oración. Si alguno falló, si alguno cayó, si alguno se descuidó, si alguno se desanimó, que tu Espíritu Santo lo levante en oración. Levántate, mi hermano. Toma ánimo, toma fuerza. Dios te va a usar, pero vas a orar. Ahora yo oro, Dios, por aquellos que han menguado en la oración. No es que han dejado de orar, es que han bajado su oración. Para que tú extiendas tu mano con poder y lo ponga a orar y se pongan a orar. Pon pasión, pon hambre por orar, Dios. Que te busquemos, Dios, no por un altar. Que te busquemos, Dios, no para ser usado, sino para hablar contigo, para intimar contigo, Dios. Para hablar, Señor. Oh, Espíritu de Dios, pon esa sensación, Dios, en todos nosotros. Que oremos y hablemos contigo como cualquier amigo. Que no te tengamos al menos, Dios, sino que tengamos la oración como el primer plano y la única solución. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Poderosa palabra en este día, aleluya, en sintonizando el cielo. Aleluya, gracias por cada día escucharnos en Excelencia Cristiana Televisión. Aleluya, si esta palabra fue de mucha bendición para ti, para tu casa, yo quiero por favor que tú lo compartas y que etiquete a alguien, aleluya. Y recuerda que esta palabra fue desde el cielo para tu casa, aleluya. El poder de la oración. Estuvo contigo su hermano Randy Jiménez y el evangelista Luis Guzmán. Bendiciones. Hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.